Bellamar Estancias es una de las empresas más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires. Su impronta es agrícola y ganadera y tienen ubicado allí 3 de los 8 campos que conforman el total de la empresa. En 4.000 hectáreas agrícolas buscan el balance perfecto entre cultivos de invierno y de verano, poniendo principal énfasis en el manejo por ambientes del cultivo de girasol. El sudeste bonaerense atravesó una campaña de lluvias erráticas que afectó de manera diversa a cada cultivo. Tomás Pérez Marino cuenta la estrategia agrícola que propusieron en Lobería para trigo, cebada, girasol, soja y maíz. El Bonete es un campo que está situado en el partido de Lobería, pertenece a la empresa Bellamar Estancias, que posee 8 campos dentro de la Argentina. El Bonete está junto con la estancia Bellamar y el Silencio, son los campos del sudeste. Es un campo de 6.500 hectáreas, que aproximadamente 4.000 están dentro de la rotación agrícola. Buscamos hacer una rotación balanceada entre cultivos de cosecha fina y cosecha gruesa. Dentro de cosecha fina básicamente hacemos trigo y cebada, casi en la misma proporción. Y en lo que es cultivos de gruesa hacemos girasol, maíz y soja. El girasol dentro de la proporción de cultivos en lo que hace a la gruesa está en más o menos un 35% y siendo la soja el cultivo mayoritario dentro de los cultivos de gruesa. La soja tiene un porcentaje que ronda el 50% y el maíz está alrededor del 15 y el 20% dependiendo la cantidad de lotes que nosotros arrendamos para hacer cultivo de papa. Nuestra rotación ideal es trigo, soja de segunda, maíz, trigo, soja de segunda, girasol y al tercer año trigo, soja de segunda, soja de primera. De esa forma tratamos de mantener la cobertura de los lotes, la cantidad de rastrojo que queda en superficie y hacer una agricultura lo más sustentable posible en el campo y además productiva, que es de lo que vivimos. ¿Y cómo ha sido la campaña de fina, tanto trigo como cebada, en base al manejo intensivo que hacen aquí en el Bonete? En lo que hace a la campaña 15-16 de fina fue muy buena, muy por encima de nuestras expectativas. Tanto en trigo como en cebada tuvimos rindes de hasta un 20% por encima de lo que habíamos presupuestado. Sabemos que el campo tiene potencial y hemos tenido años con rindes de hasta 7.500 kilos, 8.000 kilos en algunos lotes topes. Creemos que el campo lo podemos enfocar hacia esos potenciales porque en años como este, años normales, el campo muestra que tiene un buen potencial para esos cultivos. Lo que hace a calidad es el gran tema del trigo. Por lo general, estos altos rendimientos de lo que te hablo van en contra de esa calidad. Por lo tanto, hemos tenido resultados de calidad muy bajos en general. También las variedades que usamos no apuntan básicamente a los trigos de calidad. Así que esa es una cuenta pendiente que para adelante tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo este cambio que hubo en general en el ambiente agrícola podemos adaptarnos a eso y hacer los cambios para aprovechar el potencial de rinde que tiene el campo, pero además darle calidad a ese rendimiento, no solo con tecnología de insumos, sino también con tecnología de procesos, manejo, dividiendo las aplicaciones principalmente de nitrógeno, que es el nutriente al cual nosotros hacemos gran hincapié en las fertilizaciones con fertilizantes nitrogenados. Pérez Marino destaca los rendimientos que buscan alcanzar en girasol y repasa algunas claves de manejo. Apuntamos a un rinde que ronda los 2.500, 2.600 kilos por hectárea, que es lo normal del campo. Es un promedio histórico de los registros que nosotros venimos teniendo y en general tomamos muchos años para tener algo certero y tener en cuenta todos los problemas que pueden haber en el campo, digamos. Cada campaña va a tener su problema específico, pero esos promedios por ahí nos ayudan a ser más certeros. El girasol lo estamos haciendo en proporción de girasol común y en proporción de girasol oleico, más o menos un 50% de cada actividad. Es el mismo cultivo, pero son 2 actividades distintas. Y en lo que hace a potencial de rinde, el mejoramiento ha llevado a que los girasoles oleicos se le asemejen mucho en rinde a las variedades de girasol común. Por lo tanto, eso lo mantendríamos dentro del planteo y siempre utilizando las tecnologías de girasoles Clearfield que nos permiten mantener los lotes mucho más limpios que si fueran girasoles convencionales, en los cuales hemos tenido problemas de maleza. Hasta en la cosecha hemos tenido que desecarlo por problemas de malezas, que no es el caso de estos últimos años en los cuales los girasoles CL nos han ayudado a mantener los lotes más limpios todo el ciclo de cultivo.
¿Y cómo impactan productivamente las palomas en el manejo agronómico del girasol, no solo en esta zona, sino también en los otros campos que tiene la compañía? Ya hace 3 campañas consecutivas que la problemática palomas se hace cada vez más grande y los daños son cada vez mayores. En la mayoría de los lotes estimamos pérdidas de rendimiento que alcanzan los 800 kilos por hectárea de pérdida. Eso puede llegar a variar en función al lote, la cercanía que tenga con los montes, pero es un problema generalizado dentro del campo y como que se va incrementando año a año ese problema porque no hay nada en la naturaleza que le ponga freno a la reproducción de las palomas, o sea, no tiene ningún competidor. Y eso es un gran problema porque nos está llevando a analizar si seguimos con el girasol o no en estas campañas que siguen. ¿Cuál es la estrategia que están incorporando con el cultivo de maíz, no solo respecto a los híbridos, sino también a la densidad por cada uno de los ambientes? En lo que hace a maíz, estamos utilizando por lo general híbridos de madurez relativa a 120 a 125. Híbridos de Cal 692 es el que más utilizamos porque hemos visto que es el que mejor se adapta al campo. Es un híbrido que hace una planta mucho más chica que otros híbridos y se comporta mejor, eso se adapta muy bien a este campo. También hemos modificado las densidades de siembra, hemos ido reduciéndola año a año y hemos visto que eso ha impactado muy bien en la producción de maíz, dejando el cultivo verde mucho más tiempo durante el ciclo, bancándose mucho mejor las secas de enero principalmente, que es el mes en el que el maíz requiere mucho en floración, requiere mucha oferta de agua en el suelo, y disminuir las densidades creo que ha sido una de las estrategias de manejo que nos ha permitido adaptar muy establemente el cultivo de maíz al bonete. Y su superficie, creemos que con lo que ha mejorado el número este último tiempo, el maíz va a ir ganando superficie dentro de la rotación y además nos va a beneficiar en muchos sentidos en lo que hace a la estabilidad del campo y a la generación de residuos en superficie, a la generación de biomasa, que eso nos va a ayudar a mantener la cobertura. Es muy importante mantener la cobertura en el bonete. La campaña 2016-2017 promete un panorama distinto para cultivos clave en la zona como el girasol y el trigo, pero también ofrece aires renovados para el maíz. Yo creo que va a haber cambios en nuestra forma de plantear la producción hacia la campaña que sigue y vamos a apuntar por una cuestión productiva y potencial del campo. Y por la parte del cambio político vamos a apuntar a cultivos de fina, vamos a tratar de incrementar la superficie que está destinada a esos cultivos, básicamente al trigo, como te decía, porque vemos que es el cultivo de fina que por ahí mejor se adapta y mejor potencial de rinde puede mostrar en el campo. Y en lo que hace a gruesa vamos a tratar de incrementar el porcentaje de gramínea en la gruesa, o sea, básicamente maíz, y además la estabilidad que está mostrando en los últimos años el maíz dentro del campo, que por ahí sería para pensar al revés, que el girasol se adapta mucho mejor a un ambiente como este, pero en realidad el maíz es el que se ha venido comportando mucho más estable que el girasol por diversos motivos. El número del maíz va a hacer que llevemos esa superficie de maíz a incrementarla, vamos a incrementar seguramente en detrimento del girasol, que por ahí es el cultivo que más castigado ha estado por cuestiones climáticas y por cuestiones de plagas como por ejemplo la paloma.